Recuerden que donde leemos, de ahí predicamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea, venga tu reino, hágase tú como en el cielo, así también donde el pan nuestro de cada día. Danos lo que. Nótese que aquí no dice dame un carro del año, dame un avión privado. Dice el pan nuestro ¿qué? Dánoslo. Sí, porque Pablo dice que tenemos que estar contentos con pan, vestido y techo. Y perdónanos nuestras, como también nosotros perdonamos a nuestros, y no nos metas en tentación, mas líbranos de él, porque tuyo es, y él, y la, por todos los. Amén. El 14 me gusta, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Gracias, Señor, por tu palabra, tu verdad, tu misericordia. Guíanos, háblanos, úsame para tu gloria y tu honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. Diga conmigo, el abrazo del Padre. Otra vez, el abrazo del Padre. En la antigüedad, Dios diseñó una forma ritual para que el hombre pudiera llegar a Él. Y Él se reveló como el Dios Jehová de los ejércitos en el tiempo de la ley de Moisés. Antes de la ley, Él era Elohim, que significa Señor. Y tanto los antediluvianos como los postdiluvianos, incluyendo a Abraham, se dirigían a Dios con ese nombre Elohim, porque Él reveló el nombre en la ley a Israel a través de Moisés, cuando Moisés fue llamado por Él a liberar al pueblo de Israel de servidumbre en Egipto. Y el nombre que le reveló fue: dile a Faraón que yo soy Jehová, Dios de los ejércitos. Jehová te envía, ese es mi nombre, que significa el que es, el que era y el que ha de ser. Entonces todos los hombres, inclusive desde Adán, para poder llegar a la presencia de Dios, habían establecido una ofrenda. Porque nadie podía llegar a Dios si no era por medio de esa ofrenda. Y no estamos hablando de dinero. Era un medio que se llamaba ofrenda. Lo que tú podías ofrecerle a Dios a cambio de su favor. Por eso dice la Biblia que cuando llegó el tiempo en que los hijos de Adán y Eva presentaron ofrenda a Dios, en este caso Caín y Abel, por eso dice la Biblia que llegando el tiempo en que le tocaba a ellos presentar una ofrenda a Dios, significa que ellos ya habían sido enseñados por sus padres cómo llegar o jalar la presencia de Dios a su vida. Y la manera establecida era
presentando una ofrenda. Por eso la ley de Moisés dice: nadie se presenta delante de Dios con las manos vacías. Se refiere a eso, que algo tenemos que traer a Dios que sella, vamos a utilizar esa palabra, que sella ese compromiso que estamos haciendo, esa búsqueda que estamos haciendo, y que como señal de que yo estuve allí invocando la presencia de Dios. Por eso cuando Abraham y también los antidiluvianos presentaban ofrenda, dice que hacían un altar, porque esa era la señal de que allí estuvo esa persona invocando el nombre de Jehová, y Jehová se manifestaba en ese lugar, y cada vez que pasaban por allí se acordaban. En el caso de Abraham, hizo altar a Dios. También Isaac hizo altar a Dios. También Jacob hizo altar a Dios, y ponían piedra en ese altar. No eran imágenes que podían, porque era prohibido desde Adán que Dios, aleluya, permitiera ese tipo de adoración a través de imágenes. No, sino que era un altar solamente como algo construido, simbólico, para que se entienda que allí la gloria de Jehová se había manifestado, que allí el hermano o la hermana buscó a Dios, amén, y fue hallado, fue encontrado el Señor en ese lugar. Y esa era la manera. Entonces la ley, Dios lo establece como una norma, lo establece como ley, como un ritual, pero también puso consigo un sacerdote, que era el medio que Dios utilizaba para resolver ciertas situaciones de carácter moral, espiritual, emocional, familiar, etcétera, etcétera. Pero nadie podía venir al sacerdote para que el sacerdote mediara, porque el sacerdote era tipo de Cristo. Y cuando hablo aquí de la palabra sacerdote, no se me transporte a los sacerdotes católicos romanos, que no tiene que ver nada con eso. Ellos se llaman sacerdotes, pero nosotros también somos sacerdotes. La palabra sacerdote lo que significa es que ministra en la presencia de Dios. Tú y yo somos sacerdotes también porque ministramos en la presencia de Dios. Ya tenemos entrada libre a la presencia de Dios. Entonces el sumo sacerdote y los demás sacerdotes, que todos eran levitas, era lo que ministraban por el pueblo. Por ejemplo, el caso de un leproso, cuando iba a presentar ofrenda como estaba establecida en la ley, así rígidamente tenía que presentar el sacrificio. Un palomino, otro palomino, degollaban el palomino, entonces lo hacía el sacerdote. Le ponía sangre en los dedos, del pie derecho, en el más gordo, de la mano también, aquí detrás de la oreja. Era un ritual, pero el sacerdote era el encargado de hacer eso conforme a la ley. Entonces lo mandaba 7 días a un lugar aparte para que se limpiara. Y este sacrificio o esa ofrenda de los 2 palominos era, hermano, suficiente para que Dios se manifestara y tuviera misericordia, mientras el leproso esperaba allá en ese lugar solitario, esperando ser limpiado por el Señor, y así recibían ellos la sanidad divina. Pero todo esto apuntaba a Cristo. Y cada uno, los antidiluvianos, postdiluvianos, cuando se dirigían a Dios, decían Jehová o decían Elohim, y oraban así. Pero había también la forma de hacerlo a través del sacerdote o del sumo sacerdote. Que el sumo sacerdote, por ejemplo, para mediar por los pecados del pueblo, él tenía que limpiarse primero y lavarse por dentro y por fuera, y hacer sacrificio primero por él, y lavar todo el traje que él utilizaba para ministrar en el lugar santísimo. Y de hecho, si él no estaba limpio cuando estaba ministrando por el pueblo, él iba a ser hombre muerto. ¿Y quién entraba ya al lugar santísimo a sacarlo? Porque quien entraba a ese lugar santísimo a sacarlo también era hombre muerto. De manera que
Nadie podía entrar al lugar santísimo sin antes limpiarse, sin antes presentar sacrificio, sin antes venir con una ofrenda delante del Señor. Y el primero que tenía que hacerlo era el sumo sacerdote. Primero por él, para limpiarse él, dice que hasta sus calzoncillos tenía que lavarlos bien, bien, y lavarse bien las manos y los pies y bañarse todo el cuerpo y que su ropa estuviera intacta. Y aquí en su turbante arriba había un letrero que decía santidad a Jehová, porque él iba a entrar a la presencia de Dios y él era tipo de Cristo, a su nombre y a su gloria. Y todo Israel venía año tras año para ser presentado en esa fiesta. Y había un sacrificio que se hacía, que era el sacrificio del Cordero Pascual, que era tipo de Cristo, a su nombre. Y ese sacrificio pascual que hacían era para remisión. Quitar significa los pecados de todo ese año, de todo el pueblo de Israel. El sacerdote entraba al lugar santísimo después que sacrificaba la ofrenda, que la traía al altar, y sacrificaba la ofrenda, hacía el ritual de rigor como lo mandaba la ley de Moisés. Y luego entonces, porque él se sentía preparado, ya había hecho eso, pero primero por él, por su vida, entonces entraba con la sangre al lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, gloria a Dios, y estaba también la tabla de la ley de Moisés allí, y sobre todo que estaba la presencia de Dios permanentemente, y que nadie podía entrar allí sucio, nadie podía entrar allí, aleluya, impuro, nadie podía entrar a la presencia del Señor si primero no se había lavado bien, gloria a Dios, o presentado sacrificio delante del Señor. Esto era tan delicado que cuando el sacerdote entraba, su traje tenía unas campanitas abajo en su vestido, que cuando él estaba caminando y haciendo el ritual allá adentro, que era una cortina nada más que lo dividía del lugar santo, y los demás sacerdotes estaban aquí esperando que el sumo sacerdote hiciera el ritual. Iba, entraba, y mientras caminaba y hacía el ritual, las campanitas hacían tilín, 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 tilín. Los demás sacerdotes que estaban afuera en el lugar santo decían, todavía está vivo. Tilín, 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 todavía está vivo. Pero juntamente con esa campanita le amarraban un mecate, una soga aquí en el calcañar del sumo sacerdote, por si pasaba algo que no escuchaba la campanita, tilín, tilín, nadie podía entrar allá adentro a sacarlo porque era hombre muerto. Lo que hacían era que lo sacaban entonces arrastrándole con esas mismas sogas que dejaban afuera. Así de tan delicada era la presencia de Dios. Así de tan delicada era la santidad de Dios. Y quiero decirte que así como delicada sigue siendo hoy la santidad de Dios. Sigue siendo hoy la presencia de Dios. Si vamos a ministrar en la presencia de Dios, necesitamos un mediador. Pero esta vez no es el sumo sacerdote de la ley. Ese mediador se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, que ya entró una sola vez al lugar santísimo, y allí, aleluya, él mismo se ofreció en sacrificio grato, en olor grato al Padre eterno, a la presencia de Dios, y roció la sangre por todos los pecados, y por su sangre somos libres, por su sangre hemos sido limpiados, por su sangre entramos libremente al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Ya tenemos acceso directo. Ya tenemos acceso directo. Ya se abrió el camino. Él es el camino al Padre. Ya está abierto el camino. El cielo está abierto. Cristo lo abrió con su sangre. Él es el único mediador ahora entre Dios y los hombres, y su sangre sigue patente hoy día, su sangre sigue fluyendo hoy día, porque su sangre nos limpia de todo pecado, y esa es la ofrenda que Dios mismo presentó por nosotros.
podía entrar a su presencia sin presentar una ofrenda previa antes. Porque Dios no lo escuchaba. Nadie podía ir, aquí estoy yo. ¿Y tu ofrenda? ¿Dónde está? Dame tu ofrenda primero. O sea, ¿qué animalito va a presentar? ¿Qué sacrificio hace como señal de que tú verdaderamente quieres que yo te responda? Por eso fue que Elías aquel día trozó los bueyes para presentarlo como ofrenda a Dios. Y a Dios le agradó y por eso respondió con fuego. Porque era un sacrificio conforme al ritual de la ley y conforme a como Dios había mandado. Y Dios respondió eso. Salomón, que hizo más de 1000 sacrificios a Dios, y se iba a los lugares altos a hacer sacrificios, a presentar ofrenda al Señor. Y dice que Jehová se le apareció en sueño, gloria a Dios. Porque no importa quién sea, no importa la persona, cómo venga, gloria a Dios. Si viene dispuesto con una actitud de adorar a Dios, con una actitud de presentarse a Dios en sacrificio vivo, oh gloria a Dios, Dios lo escucha de los cielos. Y Dios viene, se levanta de su trono y le responde, gloria a su nombre para siempre. Y si él lo hacía antes, que todavía era sombra lo que había de venir ahora, cuanto más a través de Jesucristo, su Hijo amado. Y esa relación de Dios con el hombre siempre quiso trazarla desde Adán hasta nuestra época. Y el punto aquí es, hermano, que si antes Dios se mostraba como Elohim, Señor, y dando su nombre propio a Moisés, y todos decían Jehová, porque un punto muy importante aquí en este mensaje es que nadie pronunciaba el nombre de Jehová. El único que lo hacía era el sumo sacerdote. Y tenía que lavarse bien la boca antes de pronunciarlo. Y también lo pronunciaban los profetas, porque eran hombres santos que vivían en la presencia de Dios. Porque se consideraba el nombre de Jehová tan santo, tan santo, tan santo, que tenían temor de pronunciarlo en vano. Y por eso hasta al escribirlo, cuando alguien estaba escribiendo de parte de Dios, cuando iba a escribir Jehová, cambiaban la pluma por una nueva, gloria a Dios, amén. Así era, hermano, el asunto en esa época del respeto que se tenía al nombre de Jehová. Hoy día, ¿cuántos no tomamos el nombre de Dios en vano? De Jesucristo. Porque Él es el nombre revelado ahora. Jesucristo es el nombre. Nadie llega a Jehová, nadie llega al Elohim, nadie llega al Padre, sino a través de Jesucristo. Y ese nombre Él lo tenía preservado desde antes de la fundación del mundo para Jesucristo, su único Hijo engendrado. Y todo el que cree en Él no será avergonzado. Alabado su nombre para siempre. O sea, el punto aquí es que ahora Cristo nos muestra, nos enseña esa relación de padre a hijo. Todavía le dio más énfasis a la relación que debe haber entre Dios y nosotros los hombres. Por eso cuando sus discípulos le preguntaron ¿cómo tenemos que orar? Enséñanos a orar. El Señor le dijo, cuando oren, diríjanse así: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Cómo oró Juan el Bautista? Conforme a la ley que estaba establecida. Invocaba a Jehová, invocaba a Elohim y hacía sacrificio. Su papá era sacerdote y él, como hijo de levita, también era sacerdote, de manera que él sabía muy bien cómo
cómo llamar la presencia de Dios a su vida en el tiempo de la ley. Abraham lo hizo también, pero decían Jehová, donde dijo mi amigo, como Dios mismo dijo a Abraham, tú eres mi amigo. Pero la relación que hay ahí de padre, óyeme, de padre a hijo, tiene todavía más importancia, tiene todavía más intimidad, tiene todavía más familiar, gloria a Dios, para nosotros. De manera que si tú te sientes solo, si te sientes triste, si te sientes abatida, si te sientes que fuiste producto de un aborto o que tus padres te abandonaron, hoy tú tienes un padre, gloria a Dios, un padre que te abraza, un padre que quiere estar contigo cerca, un padre que quiere tener una relación estrecha contigo, y ese padre es el mismo Dios, nuestro Señor Jesucristo, aleluya, que nos dio esa relación de padre a hijo. Recibe el abrazo del Padre en esta hora. Mi padre me abandonaron, no importa, tú tienes un padre más grande que se llama Jesucristo. Mi padre me violó, no importa, ya eso pasó, lo hizo en su ignorancia y pecaminosidad, perdónalo, que ahora tú tienes un padre que es el Padre de los padres, que te restaura, que te bendice y que te levanta. No tienes que sentirte solo, no tienes que sentirte sola, porque Él dijo claramente, me voy a asegurar de que nunca estén solos, porque rogaré al Padre para que envíe el Consolador, el Espíritu Santo de Dios. Y al Padre le agrada cuando uno de sus hijos, oye, porque si hay un padre, porque hay hijos. Cuando uno de sus hijos le pide y le dice dirigiéndose, Padre, que es el mismo Dios de Abraham, el mismo Dios de Jacob, el mismo Dios de Isaac, el mismo Dios de Noé, aleluya. Ellos no tuvieron la oportunidad de llamarle o de dirigirse a Él en esa relación familiar de padre a hijo, porque esto fue posible a través del sacrificio de su único hijo engendrado, Jesucristo, el Hijo de Dios. Y muchas veces no aprovechamos, hermanos, aleluya, el opening del cielo, aleluya, el cielo abierto que está para todo aquel que necesite un padre, que necesite un abrazo de ese padre, de todo aquel que necesite ser levantado, consolado, aleluya. Está triste, tú tienes un padre que te consuela. Está abatido, tú tienes un padre que te da nueva fuerza. Caíste, tú tienes un padre que te levanta de nuevo. Ay, si yo fuera pentecostal, fuera aplaudiendo a ese padre. Pero el único que no muere es el Padre eterno. Él está ahí esperando por ti y esperando por mí. Recibe el abrazo del Padre. Aleluya. Yo no sé tú, hermano, pero a veces yo estoy orando, gloria a Dios, y yo siento que el Padre eterno como que me abraza. Aleluya. Y a veces estoy agobiado y triste porque eso es parte de los seres humanos. Y me hinco allí, hermano, me tiro de barriga, gloria a Dios. Y digo nada más, Padre eterno, Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre de Jesús, en esta hora, Padre. Y comienzo a orar. Inmediatamente comienzo a sentir en mi espíritu, oh gloria a Dios, como corriente del río de agua viva que comienzan por mis venas, gloria a Dios. Y de repente siento como que se me inunda todo mi ser, y ese es el abrazo del Padre, ese es el abrazo del Espíritu Santo, ese es el abrazo del Señor que dice yo estoy contigo, porque fue que ese, hermano, Cristo mismo, gloria a Dios, nos aseguró que nunca íbamos a estar solos. Padre,
Porque es una relación familiar de padre a hijo. Ese es el propósito del sacrificio de Cristo. Conectarnos con ese Padre eterno. Y dice que estás en los cielos. O sea, no es cualquiera. Él está allá arriba, por encima de todo. Porque el Padre no es aquel nada más que anda engendrando hijos con diferentes mujeres. Es un charlatán, es un sinvergüenza. Padre es aquel que es responsable, que tiene hijos con su propia esposa, casado, gloria a Dios, aleluya. Y que entiende ese principio que debe haber de relación entre un padre y un hijo. Y eso es diseño de Dios, eso es diseño del cielo, gloria al Señor. Ningún hombre ni ningún psicólogo inventó esto, gloria a Dios. El Padre eterno fue quien puso las emociones en cada uno de nosotros, porque Él es el dueño de las emociones. Y Él es santo. Por eso dice: santificado sea tu nombre. Y sus hijos tenemos que darle alabanza y reconocer su santidad. Significa esto entonces que debe ser respetado, aún por encima de los padres terrenales, porque Él es más grande y más importante. No importa el rango que tengamos aquí, hay una relación de padre a hijo. Tú eres el hijo, yo soy hijo, y Él es el Padre eterno. Y esa relación tiene que mantenerse siempre, todos los días, orando, clamando a Él, aleluya, trayéndole a Él nuestras angustias, nuestras necesidades. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Porque el reino de los cielos tiene que ser establecido en la iglesia y en la tierra. Reino de los cielos significa que Él está aquí en la tierra a través de cada creyente que predique el mensaje de salvación para que las almas se salven. El establecimiento real, según la Biblia, del reino de los cielos es que todas las almas conozcan al Padre eterno, al Padre que envió a Jesucristo, su Hijo amado, oh gloria a Dios, para morir en la cruz del Calvario, para que fuésemos salvos, gloria a Dios. Implementación del reino de los cielos en la tierra no tiene que ver nada con cosas materiales, gloria a Dios. No tiene que ver nada con vivir bien, no tiene que ver nada con Madeín Hollywood ni con alfombra roja, no tiene que ver nada con las cosas que perecen de este mundo. Vivir el reino de los cielos y establecer el reino de los cielos aquí en la tierra es simplemente, gloria a Dios, aleluya, predicar a Cristo, dar a conocer que Cristo es la salvación, para que la familia de la tierra sean libres de toda angustia, sean libres de todo demonio, sean libres, aleluya, de todo problema, de todo pleito, de todo conflicto, de toda situación psicológica, que sean libres. Porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. A su nombre y a su gloria. Ese es el Dios eterno, el Padre eterno, que quiere que nosotros tengamos relación íntima con Él. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Que todos conozcan, aleluya, que hay un Padre eterno, que hay una salvación en Cristo Jesús. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Eso se llama señorío 100% a Cristo. Estar bajo el señorío 100% de Cristo, sin reserva. Que si tengo que morir por su causa, aquí estoy. Heme aquí, Señor. Estoy listo para irme contigo. Eso es estar bajo el señorío de Cristo. Aceptar la voluntad de Dios en vida o en muerte. Eso es. No es lo que predican los falsos apóstoles de la prosperidad. Estar bajo el señorío de Cristo no es decretar cosas materiales
para el deleite de la carne. No es establecer según yo, porque tengo una fe tan gigante que ni Dios me gana en esa fe. Y que puedo poner a Dios a un lado para yo establecer lo que yo quiera. Eso no es el reino de los cielos. Eso no es estar bajo el señorío de Cristo. Estar bajo el señorío de Cristo es que si te tienen que matar como mataron a Esteban, tú estás listo para ser recibido por el Padre allá, como el mismo Pablo que sufrió las cárceles. Por eso él dijo, porque sufrió tanto en el evangelio propio, que él dijo: nadie me moleste, nadie me cause molestia, porque yo llevo en mi cuerpo la marca del Maestro. Eso es evangelio. Lo demás es negocio. A su nombre. Hágase tu voluntad. Claro que hay que tener fe. Y creo que Dios puede sanar a la mamá de nuestra hermana Vitalia. Pero si se la lleva, ¿qué? Si se la lleva, ¿qué? Hizo su voluntad y punto. Y yo tengo que aceptarla. Eso es evangelio. Eso es bajo el señorío de Cristo. Todo está bien aquí, hermano. Gracias. Esos son los hombres que necesitamos. Gloria a Dios. Que están al tanto, gloria a Dios, de lo que está pasando, gloria al Señor, para resolver problemas. Eso es estar bajo el señorío de Cristo. Porque es una relación de padre a hijo. A su nombre y a su gloria. Gente que se queja en las iglesias porque no comieron caviar hoy y sí comieron tortilla con huevo. Sí tienen un techo para dormir. Si tienen ropa para vestir y están, hermanos, sanados, gloria a Dios, porque Dios los guarda de las infecciones venéreas y de las infecciones de los virus que hoy día están azotando a esta humanidad, y todavía nos quejamos porque fulanito no me habla, quejándonos. Tú no sabes lo que es sufrir por la causa de Cristo. Tú no sabes lo que es todavía estar sometido a la voluntad de Dios. Si tú actúas así, de esa manera. Porque Cristo no murió para que tú y yo viviéramos bien. Cristo no murió para hacernos millonarios. Cristo murió en la cruz del Calvario para que tú y yo fuésemos salvados de la condenación del infierno. No es para eso que Cristo murió en la cruz del Calvario. Por eso es que hay que venir donde Él confiadamente, como el Padre eterno. Porque estamos bajo la cobertura de Él. Eso es igualito que en la casa. Tú como hija menor no puedes hacer lo que te dé la gana en tu casa. Porque tú tienes padre. Y tú tienes que estar sometido a la voluntad de tu padre en esa casa. Tú no puedes estar decretando lo que tú quieres en tu casa. Ni tú tampoco, ni tú. Los menores no pueden estar decretando ni estableciendo lo que quieran en sus casas. Porque ahí hay un padre que manda. Ahí hay un padre que pone leyes. Ahí hay un padre que dicta y dice lo que se tiene que hacer. Entonces tiene que estar sometida bajo ese padre. Y si eso es así, ¿cuánto más el Padre eterno, el Padre celestial? Yo no puedo mandarlo a Él. Por eso es que la teología de la prosperidad es del diablo. Y todos los predicadores de la prosperidad son falsos todos. Eso no es evangelio. Si no, pregúntenle a Esteban. Si no, pregúntenle a Pablo. Si no, pregúntenle a los 12 apóstoles del Cordero para que vean cómo murieron ellos. Y cómo sufrieron por la causa de Cristo. Eso es triunfalismo religioso barato, lo que están predicando muchos falsos apóstoles, investidos de apóstoles y sus profetas hoy día, y son carnales todos. A su nombre. Dios quiere que volvamos a Él, a la secta antigua, que volvamos a decirle Padre y que tengamos esa relación de Padre. ¿Tienes el video listo? ¿Tienes el video? Tira el video listo
para enseñarle a todos los falsos apóstoles y profetas de la prosperidad que ellos están mal, y a todos los cristianos que andan decretando y que andan estableciendo como si fueran dueños de Dios. Dale audio. Y con esto termino. Mateo sufrió el martirio en Etiopía, murió por una herida de espada. Marcos murió en Alejandría, Egipto, después de haber sido arrastrado por caballos en las calles hasta morir. Lucas fue ahorcado en Grecia como consecuencia de su tremenda predicación a los perdidos. Juan enfrentó el martirio cuando fue puesto en un enorme caso con aceite hirviendo durante la ola de persecución en Roma. Sin embargo, fue librado milagrosamente de la muerte. Juan fue condenado a vivir en una isla de minas, en la isla prisión de Patmos. Él escribió la revelación de Jesucristo, el libro profético de Apocalipsis, en esta isla de Patmos. El apóstol Juan fue liberado y regresó más tarde para servir como obispo de Edesa, en la actual Turquía. Murió viejo y lleno del amor por Jesús. Es el único apóstol que murió de muerte natural y en paz, aunque con las secuelas de su martirio en aceite hirviendo. Pedro, él fue crucificado de cabeza. Según la tradición de la iglesia, esto sucedió porque él les dijo a sus torturadores que se sentía indigno de morir de la misma manera que Jesucristo había muerto. Santiago, el líder de la iglesia en Jerusalén, fue arrojado de más de 100 metros de alto desde el pináculo sureste del templo, cuando se negó a renegar de su fe en Cristo. Cuando descubrieron que sobrevivió a la caída, sus enemigos lo golpearon hasta matarlo. Este fue el mismo pináculo donde Satanás había llevado a Jesús durante la tentación. Santiago. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Lo golpearon hasta matarlo. Este fue el mismo pináculo donde Satanás había llevado a Jesús durante la tentación. Santiago el Grande, hijo de Zebedeo, era de oficio pescador cuando Jesús lo llamó a una vida de ministerio y predicación. Por ser un cristiano de influencia en la iglesia primitiva, Santiago fue decapitado en Jerusalén. El oficial romano que vigilaba a Santiago miraba asombrado cómo Santiago defendió su fe en Jesús durante su juicio. Más tarde, este oficial caminaba junto a Santiago al lugar de la ejecución, impactado por la convicción de Santiago. Este soldado romano declaró su nueva fe en Cristo ante el juez y se arrodilló junto a Santiago para aceptar la decapitación como castigo por ahora ser cristiano. Bartolomé, también conocido como Natanael, fue misionero en Asia. Fue pregonero de nuestro Señor Jesucristo en la actual Turquía. Bartolomé fue martirizado por su predicación en Armenia, donde fue desollado a muerte por un látigo. Andrés, él fue crucificado en una cruz en forma de X en Patras, Grecia, después de haber sido azotado severamente por 7 soldados que ataron su cuerpo a la cruz con cuerdas para prolongar su agonía. Sus seguidores informaron que cuando fue llevado a la cruz, Andrés la saludó con estas palabras: durante mucho tiempo he deseado y esperado esta hora feliz. La cruz nos evoca inequívocamente el cuerpo de Cristo colgado en ella. Andrés continuó predicando a sus verdugos por 2 días hasta que expiró. Tomás
fue atravesado por una lanza en la India durante uno de sus viajes misioneros para establecer la Iglesia de Cristo en esa región. Judas fue muerto a flechazos cuando se negó a renegar de su fe en Cristo. Matías, el apóstol elegido para sustituir al traidor Judas Iscariote, fue apedreado y luego decapitado. Pablo fue torturado y luego decapitado por el malvado emperador Nerón en Roma en el año 67. Pablo estuvo en prisión por mucho tiempo, lo que le permitió escribir sus epístolas o cartas a muchas de las iglesias que se habían formado en todo el Imperio Romano. Estas cartas nos enseñan mucho de los fundamentos de la doctrina cristiana y forman una gran parte del Nuevo Testamento. La muerte de Jesús. A la edad de 33 años, Jesús fue condenado a muerte. En aquella época la crucifixión era la peor muerte. Solo los más grandes criminales fueron condenados a ser crucificados. Sin embargo, fue aún más terrible para Jesús. A diferencia de los otros criminales condenados a muerte por crucifixión, pues Jesús fue clavado sobre la cruz, atravesando sus manos y sus pies. Cada clavo era de 6 a 8 pulgadas de largo. Lo clavaron en las muñecas, no en sus palmas como comúnmente es representado. Hay un tendón en la muñeca que se extiende hacia el hombro. Los soldados romanos sabían que cuando los clavos eran martillados en la muñeca, atravesaban el tendón y lo rompían, lo que obligaba a Jesús a utilizar sus músculos de la espalda para sostenerse y así poder respirar. Sus dos pies fueron clavados juntos, uno encima del otro. Por esto, se vio obligado a sostener todo su cuerpo sobre un solo clavo que atravesaba sus pies. Jesús no podía sostenerse solamente con sus piernas a causa del dolor, por lo que alternaba entre arquear la espalda y luego usar sus piernas, solo para seguir respirando. Imagina la lucha, el dolor, el sufrimiento y el coraje para soportar esto. Jesús soportó esta tortura por más de 3 horas. Sí, más de 3 horas. ¿Te puedes imaginar este tipo de sufrimiento? Unos minutos antes de morir, Jesús dejó de sangrar. Sencillamente solo le salía agua por sus heridas. Podemos visualizar sus heridas en sus manos, sus pies, su cabeza e incluso su costado atravesado por una lanza. Pero de verdad comprendemos que todas estas heridas fueron hechas en el mismo cuerpo vivo de Jesús. Un pesado martillo golpeó los burdos y tascos clavos, atravesando sus muñecas y atravesando los arcos de sus pies. Posteriormente, un guardia romano perforó su costado con una lanza. Pero antes de sufrir los clavos y la lanza, Jesús había sido azotado y golpeado. La flagelación fue tan severa que le arrancó pedazos de carne de su cuerpo. Lo golpearon tan brutalmente que su rostro estaba desfigurado y su barba había sido arrancada de su rostro. La corona de espinas penetraba profundamente. La mayoría de los hombres no habrían sobrevivido a esta tortura. Él ya no tenía más sangre para derramar, solo agua derramada por sus heridas. El cuerpo humano adulto contiene alrededor de 3.5 litros de sangre. Jesús derramó 3.5 litros de sangre. Tuvo 3 clavos enormes atravesando sus brazos y sus pies, una corona de grandes espinas en su cabeza, y además de todo, un soldado romano le clavó una lanza en su costado. Todo esto sin mencionar la humillación que sufrió después de llevar su propia cruz por casi 2 kilómetros, mientras la multitud le escupía la cara y le lanzaba piedras e insultos. La cruz pesaba cerca de 30 kilos y era únicamente el madero donde clavarían sus brazos. Jesús tuvo que soportar esta terrible experiencia para abrirnos las puertas del cielo y las puertas de la vida eterna, para que podamos ser de forma gratuita la familia de Dios. Para que todos tus pecados puedan ser lavados con la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Este enorme sacrificio del Hijo de Dios Jesucristo es para todos
sin decepción alguna. No pases por alto esta situación. Jesucristo murió por ti. Aleluya. La pregunta es, ¿usted quiere que Dios nos hable más claro que hay para arrepentirnos y venir humillado ante su presencia? Y en realidad entender qué es lo que es evangelio y qué es lo que significa tener una relación íntima y de convicción con el Padre y no pura religiosidad. Estos hombres murieron por convicción. Sabían en quién habían creído y no escatimaron su propia vida. Si yo hago un llamado ahorita mismo a toda la iglesia, en que nadie se quede sentado por allá rezagado, a arrepentirse porque no hemos sufrido nada después de ver y pedirle perdón al Señor porque nos hemos quejado por cosas tan insignificantes. ¿Se pararía usted de ahí y vendría conmigo a tirarse de barriga aquí y pedir perdón mientras Jason pone una